él es Cristian Guatame Ramos y yo soy Denis Alejandro Sánchez Vargas. Primero les vamos a contar cómo fue inscribirnos al CEBELAC, que eso fue fácil, solo fue poner todos nuestros datos, nombre, identificación, apellidos, lugar de nacimiento, un teléfono, un correo y ya, eso fue todo lo que tuvimos que poner para inscribirnos. Cuéntenos su proyecto, ¿en qué consiste, por favor? Cuéntenos El proyecto consiste en hacer una forma como para enseñar filosofía a niños pequeños, de cierta forma que sea interactivo y que sea fácil para que ellos entiendan. También el proyecto consiste en mejorar y bueno, empezar sobre todo en el ámbito filosófico para los grados de menores, pues para empezar a tener una educación ya de más nivel desde la primaria. Y así que se puedan como evitar falencias a continuación, digamos como nos empezó a pasar, a nosotros a principio de año con esto de ver filosofía, que era algo muy nuevo para nosotros y entrar así de lleno. Entonces pues para crear como unas bases para que después sea más fácil el conocimiento. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Cómo piensan validar qué es lo que piensan hacer? Bueno, lo pensamos desde un inicio para hacer la cartilla y traerla con ya un resultado. Entonces, en este caso sería decirles el proceso que ya seguimos para traer lo que teníamos. Primero nosotros lo que hicimos fue tomar esas preguntas de los niños pequeños, de edad entre 9 y 11 años que ellos tenían, para saber qué podíamos tomar para que ellos se interesaran primero por lo que tienen que leer. Entonces empezamos a hacer esta recopilación de preguntas que, si bien para ya alguien más adulto no podrían ser muy trascendentales, en el ámbito de la filosofía sí lo son. Y así fue como empezamos. Primero tomamos todas las preguntas y se las respondimos por medio de un texto que tenía el extracto puro de los pensamientos de los filósofos antiguos, para ver si ellos lo leían y para ver qué entendían de eso. No entendieron nada. Entonces luego hicimos otra fase de preguntas que era que no entendieron, y fue a partir de esa fase que empezamos a deducir más cosas, más partecitas, para poder saber el camino a seguir para enseñarle a un niño chiquito filosofía. Y cuando después de que leyeron el texto así y no lo entendieron, intentamos como adaptar ese texto de una forma que fuera más simple, más amigable, para que pudieran entenderlo. Y además, como apoyo para esto, creamos un personaje que fuera como para que hiciera más interactivo el aprendizaje, que no se sintieran como solos, que sintieran que están hablando con alguien cuando están aprendiendo. Entonces creamos un personaje que habla con los filósofos, les pregunta y interactúa con ellos, y también interactúa con el lector. Esto nos ayuda muchísimo, pues porque los niños pequeños, al leer algo así, digámoslo, sin una conexión muy directa, pues no se va a sentir interesado por lo que lee. Entonces, al tener el personaje, pues se sienten interesados, y la interacción con los demás filósofos también está hecha de manera que ellos sienten un dinamismo en la lectura, sienten que es algo didáctico. También aplicamos algo de psicología del color en unas en toda la cartilla, porque los niños se pueden relacionar más fáciles colores con significados. Entonces hay cosas que, digamos, se explican como con el agua. Entonces lo que se explica con el agua, en el ejemplo, se pone de color azul, para que ellos sepan identificar el concepto y lo relacionen de manera correcta. También
Tengo una pregunta, si es tan amable. ¿Cómo le llamaban al personaje? Es como si apareciera Sócrates o Platón ayudándoles a explicar qué eran las teorías y lo hicieron a través de una cartilla para que las personas de las edades son ¿de cuánto, perdón? Entre 9 y 11 años de edad aprendieran e interactuaran más con la filosofía. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo le llamaban al personaje que ustedes crearon? Lo llamamos Gonor. ¿Gono? Sí, señor. ¿Qué significa o por qué le colocaban el Gono? Le colocamos Gonor por una razón, pues es más o menos simple. Gonor se parece a la palabra ganar. Al inicio del texto les explicamos a los niños que si leen el texto van a ganar virtud y sabiduría. Ellos, por alguna razón, todavía no la entiendo, asocian muy bien una palabra parecida a la que se les dijo al inicio del texto, ganar. Entonces, Gonor es lo mismo pero con una O. Entonces ellos cuando leen a Gonor, en cierta medida, y ya después de una base de relectura, ya cuando lo vuelven a leer, se identifican ellos mismos como el personaje del libro. La validación del producto que ustedes están manejando, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están identificando que Gono, si ese está siendo efectivo en el aprendizaje o que no está? Es decir, ¿cómo sopesa las dos? Alguien que esté interactuando con Gono y alguien que no esté interactuando con Gono. Pues intentamos mantener el paralelismo lo mejor que pudimos, porque los niños chiquitos en esa fase de aprendizaje ladean mucho, entonces hay algunos que están ya mejor, como con mejor instruidos, y esos son los que a veces se identifican ellos mismos como Gono, pero los otros sí se tienen que guiar por lo que les dice él. Pero ¿cómo se hace para validar alguien? Es decir, el objetivo de tu proyecto es mejorar el aprendizaje en la filosofía a través de una cartilla, el cual digamos que el personaje principal es Gono. ¿Sí? ¿Cómo ustedes validan para saber si la cartilla y Gono son efectivos? Es decir, que se está aprendiendo filosofía de mejor o digamos que más rápido, con más accesibilidad que alguien que no tenga la cartilla. ¿Cómo ustedes sopesan esas dos? Sí. Porque al hacer las pruebas, al no haber un personaje interactivo era como más complicado para los niños el entender esto, pero al estar el personaje como que se familiarizaban más, entonces para ellos era más fácil el entender y como que entendían más fácil y así. Y también la prueba fuerte que hicimos era que les pedíamos a ellos que le explicaran a otro de sus amigos que no supiera absolutamente nada de filosofía. Ok, hace una réplica de alguien que haya interactuado con Gono para que le explique y se extienda el conocimiento. Entonces, ahí medíamos qué tanto habían ellos podido aprender. Perfecto. Entonces, era eso más o menos. Se lo pedimos que se lo explicara primero a los otros niños. Luego, si podían, explicárselo a alguien mayor que ellos. Y por último, que ellos, en base a lo que habían explicado, intentaran pensar algo por ellos mismos. Perfecto. ¿Qué resultados? Yo quiero que les haga. ¿Alguno tiene una pregunta, por favor? ¿Sirven para niños pequeños? O sea, como digamos solamente 9 a 11 o menos. Pues no lo hemos podido probar con ellos de menor edad porque No está nuestra disponibilidad. si no hemos tenido disponibilidad con niños de menor edad, porque este proyecto se sostiene pues, casi todo en el círculo social de mi hermana pequeña, entonces es con ella con quien nos soportamos también. Y pues también sería como la idea el expandirlo a la mayor cantidad de edades posibles, que una persona de 4 años a una persona de 80 años que no sepa nada del tema pueda entender. ¿Por qué la filosofía? Normalmente uno ve cartillas así acerca del cambio climático, incluso del cuerpo humano. ¿Por qué la filosofía? Porque no es atípico ver una cartilla de la filosofía. ¿O no sé si ustedes ya la han visto? ¿Por qué la filosofía? Primero, por el problema que tuvimos nosotros, bueno, no nosotros específicamente, sino nuestro curso en general, que
el profesor en filosofía, cuando nos explicaba las cosas, nadie entendía ni siquiera una leve noción porque no tenían conocimiento de eso desde más antes. También porque a mi parecer, el ámbito de la filosofía, si se inculca desde la edad suficiente, o sea, desde edades primarias, se puede expandir muchísimo la capacidad de creatividad y de asombro de una persona, de un niño. Esto fue otra cosa que comprobamos con la cartilla. Los niños, después de leerla, al saber que existen más teorías sobre cómo se formó el mundo, al querer pensar que había gente muy antigua que pensaba cosas que a veces incluso ellos también podían asociar, empezaron también a tener un incremento muy grande en su creatividad. Eso los ayudó, por ejemplo, a mi prima. Ella pudo tener un mejor rendimiento en las áreas de español y en es que ella le dictan una materia, creo que de Cátedra de la Paz, creo que le dictan a ella, y pues ella también desarrolló, y casi todos empezaron a desarrollar como un camino de pensamiento crítico desde lo que entendieron en la cartilla. Entonces, el propósito también es que las personas, todos, puedan empezar a divagar en ese conocimiento que ayuda muchísimo para expandir la mente hacia otras posibilidades, hacia más pensamiento, y también a la propia lectura lo mejora, y también por el factor que ustedes mencionaban de filosofía. Se trata como un tema muy allá, muy técnico, muy trascendental. Y además era para el innovar, exactamente como tú dijiste, ese tema casi no se ha visto, no se ven este tipo de cosas, entonces para el innovar, porque exactamente por eso es que se llegan a tener las falencias, porque no se ha visto desde antes, entonces que se refuerza eso. Y más que todo, profe, fue también una iniciativa en la educación por competencias, que nos fijamos también un objetivo en el cual yo les pedí a los estudiantes crear algo que pueda ser también beneficioso para la comunidad, donde se pueda aplicar a la vida real lo que ellos están viendo, y que sea algo también que genere impacto, que sea algo llamativo. Entonces unos hicieron unas cartillas, otros hicieron presi y los presentaron, otros presentaron unos trabajos muy bonitos en PowerPoint, y pues en el caso de Denis y su compañero elaboraron, digamos, esta propuesta que personalmente me pareció llamativa cuando ustedes la expusieron. Entonces le dedicamos una hora, los compañeros también los aplaudieron, generó impacto también dentro del mismo grupo en el momento de presentarla, ¿no fue así? La escalabilidad de su proyecto, ¿a dónde ¿tiene el término escalable? ¿A la magnitud se refiere? Sí, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál sería el punto más ambicioso, por llamarlo de alguna forma? El punto más ambicioso, Que pudiésemos llegar a traducirlo a varios idiomas y expandirlo mundialmente. y otro punto sería a nivel nacional, tal vez poder instaurarlo como algo básico de la educación en Colombia. Sí, Preguntas, chicos, quiero que ustedes hagan preguntas. Cuentan con el apoyo de alguien. Hay una empresa apoyando los otros. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho solos. Las investigaciones, todo lo que hemos leído y todo el tiempo que hemos gastado, pues ha sido básicamente porque queríamos y porque pensamos que era una idea con mucho potencial. Con los niños que hicieron la prueba, ¿eran del colegio como de la San José de San Andrés o...? Hasta donde yo sé, tengo un conocimiento que casi todos estudiaban en una sede de la carrera. Y algunos, los que mejor lo entendieron, estudiaban en el Nueva Inglaterra.
también tuvimos la oportunidad de pasarlo pasar el texto a una tía que ella cuida de niños chiquitos en Bucaramanga. Pues ella me mandó los audios respectivos de lo que dijeron los niños y pues hasta ahora parece que sí ha funcionado allá también con su modo educativo, pero todavía no sé en qué condición. Pues acá tenemos básicamente como el boceto que llevamos hasta ahora de la cartilla, si alguien quisiera verlo. Hacer. Su proyecto, la cartilla, ¿han pensado dentro de su proyecto manejarlo en forma digital como alternativa de las TICs? Sí, podría llevarse a la multimedia, podría sí no solo mantenerse en texto, sino también en videos, audios, cosas así. O en actividades interactivas en internet acerca de la filosofía. Porque también algo que pues, eso impacta más a los niños de esa edad, ¿no? sí, porque algo que que tanto digamos así como palabras o algo así, sino que más como juegos, como sí, juegos didácticos. sí, las actividades lúdicas los impulsan un poquito más a pensar más sobre lo que leyeron. Aunque también pues nosotros creemos pues la filosofía siempre tiene una base de lectura, pues tiene que tener algo un poquito reforzado. Entonces siempre hemos pensado en mantener como esa parte de al menos tener la noción escrita de lo que se quiere aprender, pues para que no se pierda mucho en ese proceso. Porque Manejarlo de las dos, es decir, tener la parte escrita, pero a la vez como ahorita están saliendo muchos libros que manejan como los ejercicios de multimedia, pero la parte escrita y la teoría se maneja a nivel de cuadernillos. ¿Algo así les entiendo? sí, señor. No sé, preguntas. Pues digamos raro que no, que o sea que solamente en colegio, o sea, la diferencia se notó más en colegio privado y público que en el público, ¿sí? Según la investigación que ustedes han o llevan hasta el momento, ¿cuáles serían los resultados? ¿Salen mejor preparados los de colegio público, los de colegio privado? ¿Es más fácil que los niños de pequeños entiendan, los niños grandes? Desarrollen un poquito sobre ese resultado. Bueno, los chicos que estudiaron en colegio privado tienen logran entender un poquito mejor porque ellos tienen un poquito más de énfasis en lo que es la lectura crítica. Por lo que entiendo, una de las amigas de Mariana tenía como esa ventaja junto con su hermanito, porque a ellos en Nueva Inglaterra los ponían a leer textos corticos y desglóselo, y por eso fue que ella pudo como que entender mejor el texto. En colegio pues público la diferencia solo fue en ese aspecto en el que ella podía describir un poquito más detalladamente eso, y pues entre más lo describe mejor lo pudo entender, porque los chicos de colegio público ellos entendían, pero ellos no eran tan concretos con su pensamiento, ellos dejaban más que se esparciera por varias ramas. Traduciendo lo que usted nos está diciendo, la lectura crítica que enfocan los colegios privados, ¿usted cree que el resultado de las pruebas del ICFES radican en la forma que leen los chicos de colegio privado? A nosotros como colegio público nos haría falta ese componente, ¿usted qué dice? Sí, un poquito, porque a veces en la mayoría de casos los estudiantes leen y creen entender, pero la verdad no tienen el cerebro seco y no saben ni siquiera qué fue lo que leyeron, porque nos enseñaron ciertas bases que se necesitan para llegar a una lectura crítica de pequeños. Ok. Y la filosofía da ese componente de lecturas críticas, con excusa pedagógica, la filosofía, pero que abarca las diferentes ramas o las diferentes áreas. Exactamente, o sea, enseñaría filosofía, pero también nos ayudaría
les estaría ayudando a progresar en varias áreas del desarrollo del niño. Y también pues, nos dimos cuenta que pues, hicimos el texto de tal forma que tuviera una capacidad que el profe nos enseñó en la filosofía que es muy importante, que es la capacidad de relectura. Que cuando uno leyera algo una vez, entendiera una cosa, cuando lo leyeras otra vez, pudieras entender más y así cada vez que lo leyera. El texto está hecho para que un niño chiquito lo pueda leer una vez, saque una conclusión, pero que luego cuando lo vuelva a leer, eso va a ser que luego pueda sacar otra y así sucesivamente. Por eso lo hicimos con filosofía, porque hasta ahora me parece que es la única materia que tiene esa capacidad de mayor determinación. Nace la idea, bueno, si a raíz de una pregunta del profe, pero ustedes cómo conciben, qué es la semilla que los lleva a pensar en esa idea. Lo que nos llevó a pensar eso, pues primero estábamos, era más bien discutimos cada uno su categoría individual, y estábamos pensando en pues, hacerlo normal. Se pone el texto de una interpretación. Pero luego la idea nos surgió porque empezamos a hacer como una reflexión chiquita de todo lo que le había costado a todo el curso entender hasta este punto la filosofía. Por falta de ciertos Okay. conceptos La gran pregunta, el question que se genera es ¿por qué no podemos entender? ¿O por qué no se logra entender la filosofía a 40 personas? Esa fue la pregunta que nos llevó a comenzar a traducir y a descifrar y a mirar a las diferentes. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? Y de hecho, de la guía 14 enfatiza, digamos, en la competencia crítica, dialógica y propositiva. Entonces, pues estábamos como en la crítica, empezando a leer, a ver el texto y todo, pero ellos dan el salto a la propositiva. Ya incluso es algo que sucede así, porque están en décimo y empiezan y dan el salto, digamos, incluso de la dialógica, que son como los debates que se hacen, que ya con noveno estamos haciendo unos pequeños debates también, pero desde la clase. Y con ellos saltan a la propositiva y me parece que... ¿Qué grado son ustedes, perdón, chicos? 10-3. ¿Preguntas? Mi pregunta no es pregunta. Yo ya pregunté. Sí, porque eso es un proceso. Ahora sí, listo. Uno pasa. No. Quiero que ustedes díganme qué piensan de lo que han desarrollado los muchachos. Acá nos ofrezco que nos podamos colocar rojos y descoloridos, para que más bien, acá nos colocamos rojos para que por allá afuera no nos coloquemos descoloridos. ¿Listos? Entonces, si en algún momento le damos palo, es con todo cariño y es en ánimos de crecer. Pero quiero escucharlos a ustedes, muchachos, antes de yo o el profe decir algo. Pues que es interesante, sí, porque a esa edad creo que no se consigue, pues no sé de filosofía, si me entienden, hasta los 16, ¿no? No, bien, sigue. ¿Tú qué piensas? Bueno, sigue. Y ay, tenía pues amigos, pero Quiero ir organizándolo y por allá, Sí. niñas, ¿qué piensan? Profe, digo que pues de acuerdo a la cartilla, digo que le faltaría como, no sé, como más muñequitos, porque a esa usted como que, sí, o sea, no quiere algo, solo letras, como sí, que la o sea, uno no está, entiende la cartilla pues porque ya sabe, sí, pero a esa pues le gustaría ver como algo más animado, más... O letras más grandes, más colores. Sí, es que se viene siendo como el prototipo, pero sí, Esto es solo un boceto, lo que queremos que esté escrito en la página de verdad, que queremos hacer. Porque también teníamos esa idea y como pues, en el curso que estamos haciendo tuvimos la oportunidad de ver algo que se llama psicología del color, más o menos en profundidad. Tenemos una buena idea de cómo encaminar la cartilla. Sumando varios factores para que los niños chiquitos también disfruten de lo que lean. De hecho, eso lo fue en parte en artes, que se llama la teoría del color también. ¿Usted la ha visto, cierto?
Yo los he nombrado súper bien. Y tampoco dejar tanto espacio, ¿no? Sí, hay tanto espacio. Pues no, porque Sí, la pantalla en verde. quiero Quiero escuchar, ¿les pareció bueno, malo? Ustedes, es decir, con las modificaciones de la cartilla, eso sí comprarían la cartilla. sí, yo la pensando más. Sí, porque llevo un tiempo pensando. Porque es como, o sea, le llega uno más al conocimiento, así, Y sabes que no más cosas que voy a llevar eso. Eso es. Sí fue clara la idea cuando ellos la transmitieron, ¿qué les hizo falta? ¿Sí? No entendí. Ya entendí. ¿Tu merced qué piensa? Pues yo creo que está bien hacer eso porque, pues, ya cuando los estudiantes a los que les gustan las cartillas, pues ya llegan más avanzados y ya entienden mucho más el tema y pues va a ser más fácil y pues ya va a subir como más por decirlo así a nivel del colegio y así. Sí, de verdad que lo implemente, que lo Implemente. en los colegios públicos, porque sí es verdad, en los privados solamente hace, o sea, sí son más avanzados primero y si tienen eso de pensamiento crítico. Sí. Yo la idea con esto, le doy gracias muchachos por la voy ahorita les la idea de ustedes, y les doy las gracias por aceptar la invitación, era que los muchachos, sí, para que se den, ¿cierto? Primero lo bueno, luego lo malo, que yo, Fernando Suacha, obviamente no tengo la última palabra y es mi percepción. Ustedes están demostrando, según lo que entiendo, que con la filosofía no solamente se aprende a filosofar y aprende uno a entender, digamos, el mundo de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de unas personas que vienen hace mucho tiempo y aún así seguimos utilizando palabras en este ciclo o frases que demarcan ciertos rumbos. No solamente nos demuestran eso, sino también demuestran cómo la filosofía ayuda a desarrollar otras competencias como el aprendizaje, competencias como la lectura, competencias como la comprensión, competencias como el entender el entorno y entender al otro, porque realmente son los filósofos, tratar de entender al otro desde una perspectiva. Por eso las corrientes socráticas y todo ese tema, eso sí saben más ustedes que yo. Eso me parece muy bueno porque ustedes le están dando la importancia que merece la filosofía a través de los siglos, porque ha sido una de las ciencias que ha perdurado por mucho tiempo y se ha perdido. Tal vez parte de las falencias que tenemos como humanos en este momento es por perder esa filosofía, esa ética. Eso rescatable y meterle al cielo. Segunda cosa importante que yo vi, la tienen clara, efectivamente se nota que le han trabajado al tema porque llevan la secuencia lógica de cómo fue la problemática, cómo hicieron las diferentes, cómo encontraron, digamos que las soluciones y cómo implementaron esas soluciones y arrojaron los resultados. Digamos que ahí está casi que el camino de lo que nosotros estamos haciendo, casi que ellos lo caminaron y solos, que eso es un gran decir, porque caminar el camino de la investigación no es sencillo cuando uno no sabe. Ahora bien, eso es lo bueno, no lo malo, sino lo que para mí les toca mejorar, tal vez son los tonos de voz, creerse el cuento ustedes mismos para que lo expresen mejor, ¿cierto? Porque cuando uno expresa una idea y uno se cree el cuento, no sé si me entiendan la expresión, cuando uno realmente sabe que lo que está diciendo sí tiene su peso científico, pues uno puede coger al grupo, que en este caso nos fue un grupo de 10 chiquitico, pero seguramente va a crecer ese grupo y ustedes seguramente van a estar en otros ámbitos donde les toca a todo el mundo. Ustedes lo que buscan cuando se presenten así, pues es decir, que todo el mundo le crean que la escalabilidad que ustedes van a tener es cierta, es decir, que ustedes pueden implementar su cartilla en cualquier parte del país y si se van a La Guajira, allá le pueden interesar, incluso lo que usted decía,
a otros idiomas, ¿por qué no pensar en implementar en el guayú la cartilla para que las comunidades indígenas entiendan sobre esos filósofos y sopesen por los ancestros que ellos manejan? ¿Por qué no? Sino que esa investigación tiene tantas ramificaciones que uno puede durar años trabajándole a eso y tiene mucho por hacer. Lo único es el de los tonos de voz, pienso yo, que la tienen, y la otra es que a medida que vayan practicando y vayan contando lo que han hecho, seguramente van a mejorar el discurso y lo van a alargar. Normalmente un discurso tiene que durar por una media hora. ¿Listos? ¿Qué otra cosa? Yo creo que hay que definir, digamos, concretamente la pregunta de investigación, reformularla. Toca reformular también, digamos, la toma de evidencias. También ser concreto con la población que se investiga para encontrar, digamos, evidencias totalmente concretas, nombres, el permiso de los padres para eso, pero entonces eso ya lo vamos haciendo con el proceso de investigación. Ya iniciar, como ya habíamos hablado con el profe Fernando, analizar lo que es una investigación cuantitativa, cualitativa y ya formarnos en esto de investigación. Otra cosa, ellos abrieron el CBLA. Sí, eso es lo que les quiero mostrar. Listo. Es necesario. Ya, gracias. Porque eso sí, ahí voy a mostrar claves.